Que el Señor te bendiga, que la gracia, que el favor, las más ricas y abundantes bendiciones de Dios estén sobre tu vida, que la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo te guíen, que estén contigo, con tu familia, con tus proyectos, que en nuestra congregación Peniel Chur, que Dios se manifieste, que Dios te sorprenda, que las puertas se abran, que el reino de los cielos abra sus puertas, porque no tropezamos, no fracasamos, porque Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque Él es un Dios todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, nosotros hemos estado hablando sobre la parte del discipulado. Y con la parte del discipulado, vida cristiana en el discipulado. Y a veces uno cree que esa vida cristiana o los temas son poquitos. Y cuando uno va a ver, hay de tanto de qué hablar. Porque la vida cristiana son hábitos cotidianos, saludables, donde se honra al Señor. Amén. Eso es tener una vida cristiana. No llevar cosas con emociones. No llevar cosas porque lo pensé. No, sino conforme la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar creciendo espiritualmente. ¿Cómo se llama? Creciendo espiritualmente. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que intentamos cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Vuelvo y digo, a veces tratamos de cambiar lo que hacemos, pero no lo que somos. Y lo que debemos de cambiar es lo que somos. ¿Cambiar qué? Lo que somos. Nuestro ser, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra área comportamental, espiritual, aún laboral. Hay momentos en la vida donde uno viene y dice, Señor, ayúdame. Señor, yo oro. Señor, yo ayuno. Quiere cambiar lo que hacen, pero no cambia lo que son. No cambian la esencia, no cambian los hábitos, no cambian su forma de pensar, de actuar. Mucha gente no quiere buscar de Dios porque sabe que tiene que cambiar esos hábitos que no le agradan a Él, sino que su padre es el diablo. ¿Y quién es nuestro padre? El Señor, ¿cierto? Yahvé, Jehová de los ejércitos, y nuestro Salvador, Jesucristo. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, nuestro Consolador. Hace 8 días yo les mostraba qué pasaba con el Espíritu Santo cuando la gente no cambia. Solamente llevan una vida, hicieron la oración de fe y mucha gente cree que hacer la oración de fe es suficiente. Pero yo les he enseñado, no es suficiente. La oración de fe es simplemente decir audiblemente que Jesús es mi Salvador. ¿Para qué? Públicamente, para salvación del alma. Pero yo tengo que trabajar en mi alma y en todo lo que no, en lo que tenemos que ser como personas. Vamos a leerles, quiero leer una historia. ¿Cuántos saben la historia de la vela? En estos días fue la energía por la casa y yo hago un discipulado virtual con mi equipo y no pude hacerlo. Y yo decía, Señor, tenaz. Entonces, yo venía de una distancia muy lejos, yo venía del sur, de hacer una visita. Pero cuando llegué, entonces el lado de acá iluminado y el lado de acá apagado, lloviendo. Entonces yo dije, no, hay que comprar una velita.
Pero cuando llegué a casa, pues tenían la vela y eso, pero entonces cuando fui a prender la vela, me puse a ver de qué sirve una vela, ¿cierto? Y cómo una vela nos puede representar. ¿Alguna vez sentiste que tu luz no te basta? ¿No basta? ¿Que tu luz también se está apagando? Que a veces dicen, no, yo no puedo con esto. Mientras intentas de iluminar a los demás, especialmente cuando hay personas que usted está dando, pero a la final su entrega y lo que hace no es bueno, porque uno siempre debe de dar sin esperar recibir. Quiero contarles esta historia porque la vela preguntó con voz temblorosa, ¿por qué soy tan pequeña? ¿Por qué mi luz parece tan débil? Cada segundo que brillo, siento que desaparezco un poco más. La oscuridad la envolvió profunda y silenciosamente y respondió con una voz suave, pero poderosa. Hija, pequeña vela, aunque creas que te consumes, tu luz transforma todo. Lo que toca sin ti este lugar sería vacío, dice Dios aunque la creó. La vela miró a su alrededor y notó algo. Donde antes había miedo, ahora había calma. Donde había sombras, ahora se veía el camino. Entonces no importa que me consuma, susurró. La oscuridad sonrió y respondió. Tu propósito no es durar para siempre, sino brillar cuando más se necesita. Incluso una chispa puede romper la noche más profunda. La vela comprendió, ya no tenía que apagarse porque había entendido que cada segundo de luz era un regalo y que su brillo, por pequeño que fuera, dejaba huellas de esperanza en otros. Aunque creas que tu luz es pequeña, nunca subestimes el poder que tienes para iluminar la vida de alguien más. Porque incluso una vela puede encender un amanecer. Amén. Entonces, no creas, todos nacimos con un propósito. Y ese propósito puede ser un instante y morir. Pero ese instante fue tan poderoso para transformar miles de vidas. Amén. Siempre debemos de mirar al Señor y decirle, gracias, Señor. Bueno. Dios está en el negocio de transformar. ¿Transformar qué? Nuestra vida a la imagen de su Hijo. Y muchos dicen, pastor, ¿usted por qué habla de negocio? Porque cuando uno tiene un negocio, ¿uno qué hace? Habitualmente lo cambia de posición, todo lo que hay adentro, hace promociones, se viste bien, huele bien. ¿Es así o no? ¿O usted imagina a alguien en un negocio con la lagaña, oliendo a mandragón, yendo en chanclas? ¿Sí? ¿Usted entraría a un lugar así, donde todo se vea desordenado, empolvado, sucio? ¿Usted entraría a un negocio así? No, usted diría, no, eso se ve viejo, eso es descuidado, no. Hasta la mera presentación, la mera forma en que lo tratan a uno no es agradable. Con Dios es lo mismo. Con Dios Él quiere transformarnos y es un proceso. Yo quiero que vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13, nueva traducción viviente. Vamos a leerla en esa traducción. Dios está en ese negocio
de transformarnos para que seamos como su Hijo Jesús. Amén. Mire lo que dice. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos, ¿qué? Maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Y quién es el que está haciendo ese trabajo con nosotros? El Espíritu Santo. Tenemos que llegar ¿a qué? A tener el carácter de Cristo, el carácter del reino de los cielos. Entonces tenemos las metas, tenemos una meta ministerial, una unidad de la fe y una plena medida en Cristo. Esto es lo que nos dice Efesios 4:13. La meta ministerial, este versículo define la meta del ministerio apostólico: edificar el cuerpo de Cristo hasta alcanzar la plena madurez. Porque si uno no llega a esa madurez y sigue siendo fluctuante, no irá al reino de los cielos. Por eso todos los días Dios nos mete en un proceso. La unidad de la fe se refiere a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, lo que significa crecer juntos en la verdad. Diga conmigo, verdad. Y entendimiento de la persona de Cristo. Él es la verdad. El camino ¿a qué? A la vida. Nadie va al Padre sino ¿por quién? Por Él. Entonces tenemos que tener una fe sana, una fe que no sea variante, que según lo que suceda, así glorificó a Dios. No, en el momento bueno y en el momento malo hay que glorificar a Dios. Ay, es que fallé, no importa, levántate y continúa. Ay, es que mi vida, levántate y continúa. Levántate y continúa. De eso trata la fe. La fe es ver lo que no está hecho. Entonces, creer que va a suceder. Yo soy una mujer de fe, yo creo que va a suceder. Yo creo que en todos ustedes, y aún los que faltaron, los que no se encuentran aquí, que nos ven por las plataformas, si tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte que se mueva y se moverá, y brillarán, encontrarán, su familia se convertirá, será transformada. Amén. Ellos pueden decir que no quieren nada con Dios, pero usted tiene que hablar con su boca cómo lo ve Dios. Ah, es que es desobediente. No, es obediente. Es que no quiere nada con Dios. Sí quiere todo con Dios. La Biblia dice que todo lo que yo hable con mi boca, eso se cumplirá. Amén. Y la plena medida en Cristo. Esto se refiere a la estatura espiritual. Mire, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto se refiere a esa estatura espiritual de Cristo. El objetivo de todo creyente y de la iglesia en conjunto, en resumen, es lo que dice Efesios 4:13. Nos llama a un crecimiento continuo. Diga conmigo, continuo. ¿Para tener qué? Madurez. ¿Qué pasa cuando un bebé está en el vientre? Uno espera verle, ¿cierto? La barriga grandecita a la mamá. Luego, cuando nace, uno lo ve, ¡ay! Y después uno dice, ¡ay! Ya está caminando. Y va midiéndole la estatura, ¿no? Hay padres que tienden a eso. Van y cogen al niño, venga, veo por dónde va. Y uno los va viendo, ¿qué? Creciendo. Hasta que madure. ¿Madure qué? Sus esfínteres. Hay personas que no pueden, los bebés, los niños, empiezan a aprender a manejar sus esfínteres. Los adultos ya los manejamos, pero cuando llegamos otra vez a ser ancianos, vuelven a ser como niños. Y la Biblia dice que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser como los niños. ¿Y como los niños? Los bebés, ¿cómo son?
en un estado de inocencia, porque los que ya están grandecitos, como Caleb, como Yesurun, como Jeremy, que ya está joven, como Tatiana, que están jovencitos, y todos nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que rendir cuenta al Señor porque ya tenemos una conciencia de lo bueno y de lo malo. Así no lo vea papá, mamá, Dios nos está viendo todo el tiempo. Acher, Yeshua, Jacob, él está en proceso de ¿qué? En un estado de inocencia donde ellos van a aprender. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo empiezo a tener una unidad en la fe para vivir una vida transformada y completa en Él. Él quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda, ¿sabe? Porque hay personas que sienten que todo lo pueden solos, que no lo necesitan. O sea, yo lo puedo hacer solo, yo oro, yo leo y ya. Pues déjame decirte que no. Todos necesitamos una transformación profunda, no superficial. Y muchos en esta época están haciendo una transformación, ¿qué? Superficial. ¿Se acuerdan cuando yo empecé que les dije? Muchos están haciendo un cambio en lo que hacen, pero no están haciendo un cambio ¿en dónde? En su forma de ser, en su ser como tal. Y tenemos que cambiar en nuestro ser. Yo quiero decirle a los que me ven también por las plataformas, hay que cambiar nuestro ser. Déjame compartir, les voy a compartir rápidamente 7 características de un verdadero crecimiento espiritual. Hay más, pero yo escogí 7. En la palabra de Dios encontramos mucho más sobre este tema, pero aquí ordené 7 aspectos muy bien cuando es un crecimiento espiritual. Vamos con el primero. El crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Diga conmigo, nuevo nacimiento. Hay personas que pueden haber ido 20 años a una congregación y no haber nacido de nuevo. Y esto es delicado y es triste. ¿Es así o no? Entonces, en otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. O sea, hay gente que habla, vamos a crecer espiritualmente, pero no tiene una vida espiritual. Entonces, van y se congregan, pero allá, en casa, en donde trabajan, con la gente que se rodean, cuando hablan, no son cristianos. Y se apegan de los otros que hablan mal, en vez de exhortarlos. Al contrario, se pegan como hablan ellos. Entonces, ¿cómo voy a ser espiritual si yo no tengo una vida espiritual? ¿Cómo voy a estar sano si yo tengo un lenguaje de enfermedad? ¿Cómo voy a prosperar si yo hablo todo el tiempo de ruina, de miseria? ¿Y qué haremos con esta vida? La queja no es de Dios, pero la Biblia es muy clara. Yo tengo que hablar bien. Y para yo tener ese nuevo nacimiento, yo tengo que tener una vida espiritual. Si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios. La Biblia dice, vamos a leer San Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo del 12 al 13. ¿Sí? Pero a todos los que creyeron en él, en otras versiones dicen, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, es decir, ¿qué les dio? El poder, diga conmigo, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad con que tus padres, amigos o familiares sean creyentes. Se trata primero de un asunto individual. Ese nuevo nacimiento y crecimiento espiritual es individual.
¿Queda claro? Para aquellos que han sido adoptados por Dios. Es individual, repita conmigo, individual. Es para mí. Yo necesito cambiar. Yo necesito crecer. Yo necesito crecer. Yo como pastora y ustedes cada día necesito ¿qué? Crecer. Pero ustedes como discípulos, como ovejas de esta congregación, como personas, deben de crecer, deben de madurar, deben de ver a Cristo como se debe de mirar, no con las emociones. Ay, vamos aquí a moverle las emociones a todo el mundo. No, es como dice la palabra de Dios. Tenemos que ser estables, no emocionales. ¿Queda claro esa parte? Mira, hay una parte que a mí me encanta y quiero que lo leamos, yo creo que en la TLA, creo que en la TLA, Mateo capítulo 5, versículo 3. Tiene que ver con las bienaventuranzas. Ese fue como una de las prédicas de Jesús, como la de mayor privilegio porque lo escucharon miles de personas, miles. Niños, ancianos, mujeres, cabezas de hogar, hombres, enfermos, miles de personas. ¿Y sabe qué pasó? La palabra bienaventuranza significa felices, alegres o afortunados. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? Felices, alegres o afortunados. Se dice 3 veces. Entonces, a mí me encanta leer las bienaventuranzas, pero hoy solo les quiero hablar de esta. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. ¿Qué sigue? Dios bendice, bueno, no, solamente el 3. Entonces dice, en otra versión dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Se puede mirar en esa versión? Eso. Afortunados los que reconocen, diga reconocer su necesidad espiritual, porque el reino de Dios le pertenece. Es decir, que una persona que no reconoce que necesita de Dios, no le pertenece el reino de Dios. Todos necesitamos aquí de Dios. Ustedes y yo, no importa el llamado, no importa en la posición que usted esté, todos como seres humanos, para poder tener un crecimiento espiritual, lo necesitamos. ¿Y sabe qué significa esta bienaventuranza? Es decir, los que comprenden de su necesidad espiritual y deciden recibir, sienten que un vacío en su interior y anhelan llenar ese vacío con el Señor. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando una persona pasa de ese estado de inocencia, pasa a un estado de conciencia. Y el alma, sus emociones, sus pensamientos se empieza a llenar. ¿De qué se llena? De pereza. ¿De qué más se llena? De mentira, de orgullo, de resentimiento, de palabras vulgares. ¿Qué más? Una persona sin Dios, ¿de qué se llena? No, pues tengo ángeles yo aquí. Gloria a Dios. ¿De qué nos llenamos? Comiencen a nombrar cosas. ¿De qué? De miedos, temores, ¿qué? Ansiedad, problemas, de todo. Entonces, cuando llegan a aceptar al Señor, está lleno. Y esa palabra bienaventurados, ahí dice necesidad. La versión de Reina Valera dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y esa palabra pobre significa vacío. Entonces dice, afortunados los que están vacíos, porque
de ellos es el reino de los cielos, porque van a poder ver a Dios. Pero si una persona está llena de todo lo que no es de Dios, ¿qué necesita hacer? Vaciarse. Por eso cuando una persona acepta a Cristo, hace 8 días lo hacíamos, el Espíritu Santo entra, pero yo tengo que empezar a hacer un trabajo de cambio. Y ahí es donde yo tengo que empezar a reconocer mi necesidad. Entonces, la palabra reino, porque yo digo que yo no soy de este reino terrenal, sino del reino celestial, aunque viva en la tierra. Pero ¿qué significa la palabra reino? Gobierno, dominio, ¿qué más? Imperio. Se refiere a un territorio gobernado por un rey. ¿Cuál es nuestro rey? Dios, pero ¿por medio de quién? De Jesús, ¿cierto? Entonces, todo cristiano, todo aquel que ha aceptado a Cristo, ¿cómo debe de ser? Debe ser consciente de que tenemos un rey y que solo Él puede transformar mi interior. Amén. Tener claro de esa necesidad espiritual. Porque dice la Biblia, hay de espíritu humilde, espíritu quebrantado, reconoce su falta espiritual. Una persona sin Dios no lo reconoce. Una persona sin Dios, ¿cómo es? Orgullosa, prepotente, humillativa. ¿Qué no hace? Y se cree la última Coca-Cola del desierto y se le olvida que todos vamos al baño, que todos hacemos necesidades y que todos necesitamos bañarnos y limpiarnos porque hoy no todos oleríamos mal. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad en la que estamos, el humanismo que entró en esta tierra, quiere decirle aún a los creyentes, tú como eres parte de esta sociedad, entonces tú estás en este rango. Si no tienes esto, eres pobre. Pero hablan de otra pobreza, de la pobreza física, de la que no tiene. Pero Dios viene y habla de la pobreza espiritual, la que es vacía, la que se llena de su poder, de su amor, que de su interior corren ríos de agua viva. Amén. Una persona sin Dios nunca va a reconocer su pobreza espiritual. Por dos cosas. Primero, porque cree que está vivo. Y segundo, porque no entiende que está muerto espiritualmente. Quiero que leamos Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 60 en la TLA. Y ahí dice, los que querían seguir a Jesús, dice. Vamos a leer el versículo 57, Lucas, capítulo 9, versículo 57 en la TLA. Vamos a leerlo todos. Los que querían seguir a Jesús, cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Sigamos. Después Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Dejad que los muertos, ¿qué? Entierren a sus muertos. Y ahí está hablando Jesús claramente de los que están muertos espiritualmente. Y si están muertos espiritualmente, pues simplemente no saben seguir a Jesús. Tienen una religiosidad, tienen una religión donde no se transforman, donde no cambian, donde señalan, donde hacen un ritual, pero están muertos espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros estamos vivos? Amén.
porque aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entró en nosotros, pero ahora tenemos que crecer, tenemos que madurar. Amén. Segundo, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. ¿Se basa en qué? En la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Efesios 5:18, vamos a leerlo. Ahí dice, por tanto tengan cuidado cómo andan. A mí me encanta cómo dice. Sí, 5:18. La que empieza, por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Sí, desde el 15, pero yo quiero hablar en esta parte. Efesios 5:15 al 18. Déjame porfa en la versión que estábamos, Cindy, sino que yo leí esta versión porque yo quiero que veamos desde acá. Por eso hay que tener mucho ¿qué? Mucho cuidado con la forma de ¿qué? De vivir. No vivan como la gente que necia, sino como con sabiduría. Sigamos. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de ¿qué? De maldad. ¿Es verdad o es mentiras? Es verdad. Sigamos. No sean tontos. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. ¿Llénense de qué? Del Espíritu Santo. Y leamos ahí mismo Juan 16:13. Juan 16:13. ¿Qué dice? Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Les anunciará lo que va a suceder después. Entonces, ¿quién es el que le va a decir a usted que está mal? ¿La pastora? ¿Quién? Si usted está en su casa y en su trabajo. ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. No hay crecimiento en nuestra vida si el Espíritu no está trabajando cosas que solo Él puede hacer. Hay cosas que usted desea cambiar, pero ¿qué sucede? Usted dice, pero no he podido. ¿Por qué? Porque cómo está esa intimidad, esa comunión con Dios, en esa parte con el Espíritu Santo. Tenemos que estar con Él. Tercero, el crecimiento espiritual se basa en la práctica o vivencia de la gracia de Dios. ¿En la qué? Práctica o vivencia. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Y yo quiero que ustedes aprendan eso. Es muy diferente saber cosas de Dios que conocer a Dios. Saber de Dios, mucha gente puede leer la Biblia, puede meterse a internet, puede escuchar las 20,001 prédica, pueden saber, pero no conocen a Jesús, no practican la palabra, no son hijos de Dios. ¿Queda claro? Así que nosotros tenemos que tener esa práctica. Tenemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos, citan la palabra, se saben hasta más la Biblia que uno mismo. Te la dicen. Pero ¿qué sucede? Pero Dios no se ha revelado en sus vidas.
La pregunta para ti en esta mañana es, ¿tú tienes una relación con Dios? ¿Lo conoces en privado? Pedro escribió, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso donde está en 2 de Pedro 3:18 para los que anotan y lo lean en casa. El apóstol habla del crecimiento y conocimiento y gracia. Esta gracia que incluye, la gracia es un regalo que inmerecido, pero ¿qué incluye? La práctica, la vivencia de haber sentido el perdón de nuestros pecados. Hay personas que no han sentido la vivencia del perdón y por eso le cuesta perdonar a otro. El profundo amor de Dios, si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirla con otras personas ni crecer. Entonces, ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Amén. El cuarto, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. ¿Qué genera? Humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. Mientras usted es orgulloso, prepotente. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento te va a llevar a reflejar a quién. Lo que Dios es. Dice la Biblia que Dios exalta al humilde y humilla a quién. Al orgulloso. Y tiene una pasión singular por él. Sin embargo, la misma Biblia enseña que Él resiste, ¿qué? A los orgullosos. Esto está en Santiago 4:6. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué necesitamos? Seguir el ejemplo de Jesús. Quiero que leamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El 6. Aunque era Dios, no consideró que Él ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Teniendo todas estas facultades, él podía haber nacido en cuna de ¿qué? ¿Cierto? De oro. Y no elegir esa muerte, que era una de las peores muertes. Entonces él modeló una actitud de ¿qué? De humildad. Por eso nuestros ojos deben ser puestos en Jesús. Nuestro mejor modelo a seguir es el Señor, es Cristo. Amén. Quinto, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Diga transformación real. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas ¿qué? Nuevas, al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta.
En respuesta al Evangelio, debemos vivir con mentes transformadas para crecer, ¿qué? Espiritualmente. Si tu mente no se lleva cautiva a la obediencia a Cristo Jesús, su mente, ¿qué va a hacer? Pensar todo lo que muestran en este mundo y no va a ser transformada. Por eso vuelvo y digo, no hay que cambiar lo que se hace, sino quién soy, mi parte profunda. Comienza con mi pensamiento, todo lo que llega a mi pensamiento baja al corazón y yo voy y lo hago. Cuando usted ve una persona que va y hace todo lo contrario de lo que predica, es porque no ha sido transformado sus pensamientos. Todos debemos de trabajar en esto. Amén. Tú y yo, todos los días hay que decir, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro, Rey nuestro, Dios Todopoderoso. Amén. Y leer la palabra, porque cuando tú lees la verdad que es la palabra, ella se incrusta en ti. Queda como, ahí como con un carácter. Toca tu vida, toca tu corazón, toca tus emociones. La persona que no quiere volver a buscar de Dios, que se alejó, es porque nunca se convirtió, nunca lo conoció. Una cosa es que uno se haya apartado, pero uno siempre tuvo la convicción de volver y saber que uno estaba en un proceso con Dios. Pero es muy diferente cuando alguien ha cambiado, ha conocido, tiene la oportunidad de volver y se resiste ¿a qué? A buscar del Señor. ¿Qué es buscar? Si aquí se nos cae una cosita de un arete, ¿uno qué hace? Empieza, ¿cierto? Y empieza uno a levantar, se me perdió la cosita, ay, el anillo. Y le dice a todo el mundo, ay, venga, ayúdeme a buscar, cuidado, de pronto la pisa, mire. Eso mismo hay que hacer con Jesús. Hay personas que llegaron a hablar de Jesús, citaron la palabra, fueron religiosos porque nunca conocieron al Señor. Porque cuando una persona tiene la oportunidad de volver, dice, me voy a esforzar, voy a tratar, yo quiero. ¿Por qué? Porque lo que les dije ahora, reconoce su necesidad, ¿qué? Espiritual. Pero una persona que llegó a conocer, se apartó y no reconoce que está mal, pues hay orgullo, prepotencia. Si aún los que estamos buscando nos toca reconocer que necesitamos de Dios, ¿es así o no? Los que estamos aquí tenemos lucha día a día y nos toca reconocer, abandonar el orgullo y decir sí necesito. Pero no, ¿qué pasa normalmente en las congregaciones? Aleluya, gloria a Dios, tú eres el pastor, evangelista, maestro. Entonces, ¿qué? ¿No se equivocan? Entonces, ¿qué? ¿No necesitan? Al contrario, entre más servimos y tenemos un llamado, Jesús, que es el Hijo de Dios, le lavó los pies a sus discípulos. Ahora más los de ahora, actualmente nosotros tenemos que estar postrados, hinclados. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos entrega responsabilidades. Mi responsabilidad son todos ustedes. Y hacer la visión y la misión de Peniel. Que espero que todos se aprendan la misión y la visión de la iglesia. Porque usted es la iglesia. Y si usted no predica, si usted no cumple esta misión y visión, no pasa nada. Y todos necesitamos decirle, Señor, necesitamos. ¿Sabe por qué es el retiro? No por ir a pasear, irnos a una finca, ya, qué rico, vamos allá a solearnos. Eso se llama paseo. Un retiro es porque uno dice, necesito sanar este resentimiento que no he podido. Necesito ser sano. Necesito que Dios me libere. Necesito que Dios transforme mis pensamientos. Mi debilidad es esta, mi debilidad es esta. Pero ¿sabe qué? A veces las personas ponen primero el trabajo, ponen primero cualquier otra cosa que su vida espiritual. Y si usted se muriera hoy, esta noche, no se levanta mañana, ¿qué le va a entregar usted a Dios?
Yo todos los días me autoevalúo, yo todos los días. Y a veces me da la madrugada y yo digo, Señor, en esto fallé. No puedo seguir cayendo en esto. Y oro, leo la palabra, me meto en ayuno, peleo y batallo, porque es una batalla espiritual entre el diablo y Jesús. Es una batalla espiritual de yo como hija de Dios, hijo de Dios, ser como Jesús. Yo quiero tener el carácter de Cristo. Cada día cambiar, transformar más mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ir a predicar y que hayan milagros extraordinarios. ¿Cuántos quieren ser usados? Que usted vaya y ore por los enfermos y se sanen. Yo no soy cristiana, ay, porque sí, no voy a ser salva, me voy para el cielo. No, yo soy cristiana porque me enamoré, me apasioné, amo al Señor, amo las almas y no quiero que se vayan para el infierno. Y tú y yo somos instrumentos para predicar a toda esa gente que está afuera, que está mal. Por eso no podemos ser orgullosos, tenemos que reconocer. Amén. Sexto, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. ¿Inspira qué? Una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. Él no nos dice, quédate ahí. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. El apóstol Pablo escribió al respecto de eso. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo. Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores. ¿Qué es un retrovisor? Cuando uno mira para atrás, ¿cierto? Pablo aquí nos enseña que no hay que mirar los retrovisores espirituales. Hay que avanzar en el crecimiento espiritual. Necesitamos dejar de vivir del ayer. Hay veces que estamos estancados y por eso debemos pasar la página. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Hay gente que dice, soy libre, pero está así, jorobado, cargando el problema, recitando la misma palabra. Soy libre, Cristo vive, pero está así, está doblado. Sí, Señor, danza, gloria a Dios. Bendito Señor, aquí estamos. Y sigue ahí, y sigue con la carga ahí. Sí, Señor, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Y sigue ahí con la carga. No son libres, no se han transformado. No han cambiado, no son libres, pero se siguen engañando porque viven de glorias pasadas, porque viven del pasado. Hay que mirar el presente y avanzar hacia el futuro con Cristo Jesús. Amén. Soltar esas cargas. No es que, le voy a colocar un ejemplo que pasa en los matrimonios. El marido le dijo a la esposa, láveme mi ropa interior. Aunque las mujeres saben que hay que lavarlas. Pero él le dijo, y ella ese día estaba, no espiritual, estaba humana. Y entonces le dijo, ve, ¿y yo por qué tengo que estarle lavando? Vaya a ver si usted también hace algo. Pasaron 20 años. Ya tienen 60, 70 años. Hola, mamita. ¿Te acordás cuando yo te dije, 20 años, que me lavaras mi ropa interior? Sí, y yo le dije, ya, y vuelve. Y parece que ahí nunca hubiera pasado el tiempo, porque vuelven y discuten por lo mismo.
porque no han transformado su manera de pensar, de vivir, y se siguen sacando los cueros al sol después de 20 años, después de un año, después de meses. Dice la Biblia que yo debo de perdonar y no acostarme y no dejar que el sol venga sobre mi enojo y al otro día volver a hablar del mismo tema. Hay personas que hablan del mismo tema una semana, 2 semanas, un mes, un año, 2 años, 3 años. Pues yo quiero decirle, basta ya. Es hora de que usted se pare en su presente, valore lo que usted tiene y avanzar con el Señor. Amén. No podemos seguir teniendo la vida con un retrovisor del pasado, porque ¿qué utiliza eso? ¿Y quién lo utiliza? El diablo. ¿Y qué hace el diablo? Dañar, destruir, mentir, meterle en su cabeza que usted no vale nada. Y resulta que nosotros valemos, somos la mejor joya de Dios, somos lo preciado, somos la niña de sus ojos. Cuando el enemigo lo venga a atacar, es que vos no servís para nada, usted dice, qué pena, soy un ministro de la palabra de Dios, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que nace de la boca de Dios. Hay que citar la palabra, hay que creer la palabra, hay que vivir la palabra. Amén. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos en nuestro pasado. Así que debemos de avanzar. ¿Y la meta cuál es? Conocer más a Cristo y ser semejante a Él. ¿Conocer quién? Más a Cristo. ¿Y ser semejantes a quién? A Él. Séptima y última. El crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Mateo, vamos a Mateo, capítulo 20, versículo 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros. Hay gente que solo vive centrada en ellos y se pueden congregar, pueden orar en su casa, pero no, su centro no es Jesús, su centro es su vida. Lo que necesita que Dios le entregue, lo que quieren tener, si quieren casa, carro y beca, entonces necesitan dinero, se centran en tener dinero, pero no en Jesús, así se congregue. Por eso muchos son los llamados, pocos son los escogidos. La mies es mucha y los obreros pocos. Y hay lugares repletos, pero no se han convertido. Porque están centrados en cambiar lo que hacen y no cambian lo que son. Y eso es un problema. Por eso hay tibieza espiritual. Por eso ya no se habla y se predica en el evangelio real, sino un evangelio con cositas para no enojar al hermano, con manipulaciones. Pero la Biblia no habla ni de manipulación ni nada, la Biblia habla de conversión, de arrepentirse, de que el centro sea Jesús, de tener hábitos con Dios, porque ¿quién es el que nos bendice? ¿Quién es el que está con nosotros? Cristo Jesús. Él reina para siempre y vive por los siglos de los siglos. Él murió por amor, no porque le tocaba. Él pagó el mayor sacrificio, por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso debemos crecer espiritualmente y no ser ¿qué? ¿Y no ser qué? ¿Qué creen ustedes? ¿No ser qué? ¿Ser qué? Alguno que me diga por allá duro, ¿qué? Ser religiosos, pero la Biblia y una de las citas que hablamos es ser necios. No seamos necios, debemos de tener ¿qué? Sabiduría, una de las citas que leímos. La pregunta es, ¿estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos?
Esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. El mejor servicio es predicar el evangelio y dar mucho fruto para su reino. Debemos de empezar como congregación a crecer más. Que usted diga, voy a empezar a orar por esta persona. Usted no tiene que orar por 100, ore por una o por 2. Y usted empieza a orar y la invita a la congregación. Que usted no quede tranquilo hasta que usted lo vea aquí sentado con usted. Eso es fruto. Amén. Pero a la gente, las personas a veces oran por uno. Voy a orar por Titi. Señor, mira a Titi. Y le recita todos los pecados de Titi. Y va y le dice, hola Titi, te vengo a hablar de Jesús. Ay, no, usted ya le lavaron el cerebro, ¿qué me va a venir a predicar? No. A mí no me hable de Dios que yo no quiero nada. Ah, bueno, Señor, yo ya cumplí. Yo fui y le hablé y él no quiso. No, es seguir orando por Titi. Señor, mira ese corazón, mira lo que está pasando y predicarle. Y volverle a predicar. Para que él no tenga excusa para cuando se muera y esté allá y le diga, Señor, a mí nadie me habló. Dios le va a poner las 100 veces que le predicaron, las 10 veces o 100 veces que pasó por una iglesia cristiana y nunca quiso. Tenaz, ¿cierto? El mejor servicio es predicar el evangelio. Amén. Como conclusión, todos debemos cada día de nuestra vida buscar ese crecimiento con Dios para poder hablar desde la experiencia, no desde la emoción. Cristo es nuestra única fuente de vida eterna. Solo con Él, por Él y en Él hay una transformación real y una salvación verdadera. Amén. Quiero invitar, ahorita oramos, pero quiero invitar a David y a los que me están viendo por las plataformas, que Dios les bendiga, que la gloria de Dios se manifieste, que el poder del Espíritu esté con ustedes y que nunca dejen de buscar a Jesús. Chao. En Peniel, el lugar de mi restauración.